son su pueblo y él su eterno Dios. Bienvenidos, buenas tardes para aquellos que nos siguen, aquellos que están en red, siguiéndonos por internet. Gracias por estar y por acompañarnos. Hoy, algo especial en nuestro hogar. Bueno, el Señor lo dispuso así, ¿verdad? Nada pasa por casualidad, sino que Dios tiene el control de todo y bueno, lo importante es que podamos predicar la palabra y que la palabra sea difundida por todo el mundo, no solamente en Durazno, sino a través, gracias a Dios, que Dios creó las redes, permitió que se crearan las redes, podemos predicar la palabra. Pero antes de todo vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias Señor por este tiempo que tú nos has dado, Señor, este privilegio de poder predicar tu palabra, donde sea y como sea. Gracias Señor, porque nada escapa de tus manos y todo tiene un propósito y un para qué. Señor, te alabamos. Simplemente lo único que hacemos como servidores tuyos es humillarnos y, Señor, bendecirte, porque, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Y gracias por este privilegio y ahora, Padre, que podamos enfocarnos en tu palabra. Señor, que tú en esta tarde nos quieres hablar y que podamos tener nuestros oídos espirituales receptivos a tu voz para que tú trates con nuestros corazones duros. Ayúdanos, Padre, y ten misericordia de nosotros. Ayúdanos y guárdanos, Padre amado, Señor amado, porque queremos ser mejores cristianos, mejores servidores, Señor, y saca todo orgullo, toda vanidad de nuestra vida, y que podamos tener un corazón humilde, un corazón humillado delante de tu palabra, y Señor, que sea ella la que nos esté quebrantando y humillando. Gracias, Padre, por este privilegio. Usa el instrumento inútil que tienes aquí y hazlo útil en tus manos, para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, tú sabes nuestras limitaciones, tú sabes todo, pero nuestra confianza está en ti, Señor, y que tú, oh Dios, usa aquello que nadie, lo vil del mundo, como dice tu palabra, has escogido para hacerlo útil, Señor amado, en tus manos. Gracias, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estamos viendo la justicia de Dios, y vamos a tener una lectura en Romanos, capítulo 3, versículo 28 al capítulo 4, versículo 5. Romanos, capítulo 3, versículo 28 al capítulo 4, versículo 5. Dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a lo de la circuncisión, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Bien. Bueno, hemos visto que Dios nos dice en su tribunal, ¿se acuerda que estábamos en el tribunal de Dios juzgando al hombre? Y bueno, estábamos todos condenados, estábamos todos perdidos en el tribunal de Dios por desobedecer los mandamientos de Dios. Pero gracias a Dios que aparece Jesucristo, el Hijo de Dios, y dice: "Heme aquí, Padre, envíame a mí". Y Él se pone, ¿verdad?, y paga el precio con su sangre y su cuerpo en la cruz para nuestra justificación, para hacernos justos. Bueno, todo se lo debemos a Él. Gracias a la justicia del Evangelio, Dios nos justifica, ¿verdad? Aquellos los llamados, los hijos de Dios, Dios los justifica. ¿Gracias a quién? A Cristo, porque Él pagó el precio de nuestra redención, justificación y glorificación en la cruz. ¿Cuál fue el pago? Su sangre, con su sangre. Bueno, Él nos liberó de la maldición de la ley. Bueno, Dios nos mira como que nunca hubiésemos pecado, gracias a Cristo. Y eso es ser justo. No que nosotros seamos justos, sino somos justificados por medio
del Señor Jesucristo, por medio de la cruz de Cristo. Pero todo es por gracia, un regalo de Dios. Bueno, y seguimos en el versículo 28. Pablo está dando la conclusión. Al versículo 29 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. ¿Y Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Este Dios es el Dios de los gentiles y el Dios de los judíos. Solo existe un Dios, Él es el único y verdadero Dios, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 5 al 6. Dice así: pues aunque haya alguno que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, o sea, para nosotros los cristianos, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bueno, somos nosotros los cristianos. Cuando habla de nosotros, le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio y le está diciendo nosotros, o sea, la iglesia es la que conoce al Dios verdadero. El mundo tiene toda clase de dioses, ¿verdad? Muchos dioses. Bueno, y si se acuerda que el domingo estuvimos mirando que se escudan atrás de esas fortalezas. ¿Cuál es fortaleza? La fortaleza de la religión, la falsa religión, ¿verdad? Se escudan atrás de esos dioses para hacer todo acto pecaminoso. Ellos siguen a esos dioses, pero nosotros seguimos al Dios verdadero. ¿Cuál es ese Dios verdadero? Bueno, ese Dios que está formado por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el Dios verdadero. Salmo 115. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre los dioses falsos. Salmo 115, versículo 4 al 8. Salmo 115, versículo 4 al 8, dice así: los ídolos de ellos son plata y oro. Está hablando de los dioses paganos, ¿verdad? Versículo 3, vamos a empezar. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Nuestro Dios dónde está? En los cielos. Ahí está nuestro Dios. Pero acá en la tierra el hombre ha creado ídolos. Los ídolos de ellos, o sea, de aquellos que siguen a los falsos dioses, son plata y oro, obra de manos de hombre. Tiene boca, mas no hablan. Tiene ojo, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Bueno, la Biblia es bien clara, ¿verdad? Bueno, hoy en día tanto hay dioses de estatuas, imágenes que la gente adora, pero también hay gente que adora a hombres, sigue a religiones, sigue a sectas, sigue a misiones, ¿verdad? Y dejan de lado la palabra de Dios. Bueno, todo eso, como estuvimos mirando el domingo, todo eso, ¿quién está atrás? Satanás, porque Satanás se dedica a engañar a las personas y aún a los escogidos de Dios. ¿Con qué? Con la religión, torciendo las escrituras. Por eso acá la Biblia dice, en el versículo 8 del Salmo 115, semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Ah? Vemos a estos dioses, bueno, que son estatuas, son imágenes que no ven, no oyen, están ciegos, ¿verdad? Bueno, así está una persona que no tiene a Cristo. Está ciega espiritualmente, está ciega. Uno le habla de la palabra de Dios y no oyen la verdad de Dios. Lo mismo cuando siguen a una persona, lo mismo. Le hablas de la palabra de Dios, pero no, primero está tal persona. Nosotros seguimos a fulano de tal, a la religión fulana de tal. Pero nosotros los cristianos seguimos a Cristo, ¿verdad? Al Dios que está en los cielos. Él es el verdadero Dios, dice la Biblia. Hechos, capítulo 19. Pasamos al Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 19, versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso,
sino casi toda Asia. Ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que son dioses lo que se hacen con las manos. Bueno, ¿qué le pasó a Pablo? Bueno, tenía persecución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estaban quejando aquellos que estaban haciendo la estatua y las imágenes, aquellos que estaban siguiendo a dioses paganos. Pablo lo estaba confrontando con la palabra de Dios y, bueno, estos artesanos estaban furiosos con Pablo. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo ventas. Era el negocio de estos artífices, ¿verdad? Bueno, así también como Pablo estuvo enseñando y diciéndole a estas personas en Asia Menor, aquí en Asia Menor, sí, en Éfeso, de que la imagen eran dioses paganos, que bueno, que no oían, no veían, y ahí también Pablo tuvo persecución, tuvo gran persecución. Y bueno, ¿por qué? Por estas personas que alborotaban el pueblo, incitaban al pueblo que Pablo era un engañador. Bueno, cada vez que nosotros queremos llevar la verdad donde Dios te ha puesto, si te ha puesto, no sé, en cualquier ciudad, en cualquier país, y si vas a presentar la verdad y vas a confrontar el pecado que vas a tener, problemas. Lo mismo que tuvo Pablo en Éfeso, problemas. ¿Por qué? Porque la verdad molesta, la verdad es luz y disipan las tinieblas. Entonces cuando tú estás mostrando la luz, las tinieblas, aquellos que están engañados por Satanás, van a estar enojados contigo. ¿Por qué? Porque la verdad le muestra su pecado. La verdad le muestra su pecado. Volvemos a Romanos, capítulo 3. Capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Versículo 30. Dice así: porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, siempre es por fe. Tanto judíos como gentiles, siempre es por fe. ¿Cómo Dios justifica al pecador? Por la fe. Bueno, por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Bueno, todo por esto es un regalo de Dios, es el plan de Dios. Bueno, solo es gracia, solo es fe, y por medio de la Escritura es la salvación, ¿verdad? Es un regalo de Dios que no merecíamos. Somos más que bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque no merecíamos ser salvos. Dios, en su misericordia y en su gracia, vino a buscarnos y a salvarnos. ¿Verdad? ¿De qué? De la condenación, sacarnos de la separación eterna de Dios y nos trajo a estar junto con Dios, de la familia de Dios. Y todo es por fe, todo es por fe. Versículo 31. Luego, por la fe, invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por eso, el justo, bueno, vive por fe. ¿Fe qué? En la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Confirmamos la ley, porque creemos en la ley, ¿verdad? Que la ley es perfecta, nosotros somos imperfectos, pero la creemos por fe, la vivimos por fe. No la vivimos 100%, como estuvimos mirando el otro miércoles. ¿Por qué? Porque los imperfectos somos nosotros. La vivimos por fe. Es la ley la que nos acusa cuando pecamos. Es la ley que nos acusa. Alguien viene y nos trae el Evangelio, nos trae la palabra de Dios, y Dios nos da la luz a través de su Espíritu, y ahí nace la fe salvadora, y ahí es donde nosotros creemos, ¿verdad? En el Evangelio, nos arrepentimos de nuestro pecado, porque la ley me está acusando. El Espíritu Santo me hace ver la ley, me hace analizarme a mí delante de la ley, y es la ley que me acusa, y eso lo que me provoca es arrepentimiento. Pero después de ser salvo, seguimos leyendo la ley, y la ley sigue acusándonos, y seguimos confesando pecado, ¿verdad? Porque somos pecadores. Entonces la ley confirma, la fe que tenemos, ¿verdad? Es en la palabra de Dios. Entonces para nosotros es un gozo, ¿verdad? Poder seguir a Dios. Pero no somos perfectos, vamos a caer. ¿Por qué? Porque la ley nos acusa, que somos imperfectos. Pero por gracia y por la misericordia de Dios, somos salvos, somos justos, ¿verdad? La ley es la que nos condena en nuestra desobediencia. La gracia de Dios nos salva, es un regalo. Pero la gracia confirma que la ley es perfecta. Como dije hoy, nos muestra que nosotros
somos imperfectos. Gálatas, capítulo 3. Seguimos hablando de la gracia, de la justificación, de la ley, de la fe. Un tema muy interesante donde habría que hablar muchos mensajes, sacar muchos mensajes, pero bueno, vamos a ver si lo podemos desarrollar bien para la gloria de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. ¿Qué es nuestro ayo? La ley. La ley es nuestro ayo. Es la que nos acusa, ¿verdad? Es la que nos acusa delante de Dios. Por eso Dios siempre manda a alguien, ¿para qué? Para que venga y le lea la ley de Dios. Y es donde esa ley nos acusa, nos quebranta, porque el Espíritu Santo nos saca el velo de nuestros ojos. Todo es obra de Dios, nada nuestra, sino que Dios viene a buscar a los suyos. Versículo 3. Estamos en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Bueno, ellos habían comenzado por el Espíritu, ¿verdad? La salvación por fe. Pero ¿qué pasó? Le empezaron a agregar obras. Bueno, obras, sacrificios humanos para la salvación. Por eso Pablo los llama necios, ¿ah? A la iglesia de Gálatas. Está hablando de una iglesia también. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que haciendo obras se iban a conseguir la salvación de sus almas. Bueno, Pablo lo trata de necio porque se habían desviado de la palabra de Dios y del plan de Dios, que es por fe, ¿verdad? Y por gracia. La salvación no es por obra. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 2. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Ven? Que Dios es bien clarito, ¿verdad? Porque lo que era imposible para la ley, claro, miramos la ley y es imposible. Es imposible que el ser humano sea salvo. ¿Por qué? Porque la carne es débil. La carne no puede obedecer la ley de Dios. Entonces Dios mandó a su Hijo, ¿verdad? Y condenó al pecado, aquella ley que nos está condenando a nosotros. Cristo puso su cuerpo, su vida, para librarnos de la maldición de la ley. Para que, estoy en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo se puede cumplir la justicia de la ley en nosotros? Bueno, creyendo en Cristo, creyendo en el Evangelio, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después de haber nacido de nuevo, después de haber creído en el Evangelio de nuestra salvación, de habernos arrepentido de nuestro pecado, ¿verdad? Somos guiados, Dios nos manda el Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces Pablo ahora lo que hace en Romanos capítulo 3, terminando capítulo 3, ¿verdad? Pone en el capítulo 4 el ejemplo de Abraham. Bueno, dice, ¿quieren ver un ejemplo? ¿Quieren ver un ejemplo de una persona salva por fe? Bueno, pone el ejemplo de Abraham. Y Abraham, para el pueblo de Israel, era un padre, era un ejemplo, era muy respetado, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 4 de Romanos. ¿Qué pues? ¿Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Bueno, y ellos le llaman nuestro padre. ¿Por qué? Porque la descendencia de Abraham vinieron los judíos, de la descendencia de Isaac. Pero para ellos Abraham era un ejemplo. Para nosotros también la iglesia, Abraham es un ejemplo. ¿Por qué? Porque es un hombre de fe. Un hombre de fe. A pesar de que era un hombre pecador y que fallaba, pero era un hombre de fe. ¿Por qué? Porque Dios hablaba y él obedecía. Miren lo que dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 39. Bueno, acá el Señor Jesucristo se enfrenta a los religiosos, ¿verdad?
Y bueno, el Señor Jesucristo, como siempre, confronta el pecado, y es lo que hace un cristiano, ¿verdad? Contra los religiosos. Bueno, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué obras hacía Abraham? Obras de fe, ¿verdad? Él obraba por medio de la fe. Ellos pensaban que, bueno, porque eran descendientes según la carne, ¿verdad? De Isaac, de la descendencia de Abraham, ya iban a ser salvos, porque eran descendientes de Abraham. Hacemos lo que queremos, decimos lo que queremos, inventamos una religión, y bueno, inventamos leyes nuevas, cerramos la Biblia y hacemos lo que queremos. Total, somos descendientes de Abraham. ¿Ah? Nosotros somos hijos de Abraham. Bueno, y el Señor le dijo, bueno, pero podrán ser descendientes de Abraham en la carne, pero espiritualmente están perdidos, porque no hacen las obras de Abraham. Acuérdense que la persona salva, que dice que es salva y que tiene fe en Cristo, se van a ver en qué, en sus obras, dice Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. Bueno, esta gente estaba mostrando, estos religiosos estaban mostrando con sus obras su vida inmoral, su vida, bueno, el Señor lo dice, ¿verdad? Su vida inmoral y su vida pecaminosa, estaban mostrando que no tenían nada dentro, sino que lo que tenían eran deseos carnales. No como Abraham. Abraham era un hombre de fe, un hombre de fe. Miren lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 13. Bueno, ellos se jactaban que eran descendientes de Abraham. Romanos capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo estaba preocupado por la iglesia porque quería ir a ver la iglesia de Roma, ¿verdad? Que tenían frutos. Bueno, ¿qué frutos? Frutos de fe, los frutos de Abraham. Pablo, cuando estuvo preso ahí en Roma, se calcula que fue fruto de él, de la predicación que él hizo ahí cuando estaba preso en Roma. Estas personas se fueron convirtiendo, ¿verdad? Pero necesitaban que alguien viniera y le enseñara las escrituras. Ellos creían, ¿verdad? Tenían fe, pero necesitaban crecer en la gracia de Dios. Entonces, ellos, la mayoría de la iglesia eran gentiles, no eran judíos. Pero bueno, Pablo quería estar con ellos para enseñarles las escrituras, para que ellos crecieran y maduraran, ¿verdad? Se veían ellos frutos. ¿Qué frutos? Los frutos de fe. Esta iglesia recién estaba arrancando, ¿verdad? Y necesitaba que alguien les hablara. Por eso Pablo le escribe la carta y le dice, bueno, quiero ir a verlos pronto, pero ahora no puedo ir, pero les voy a escribir esta carta. ¿Para qué? Para que ustedes la estudien y ahí puedan crecer. Romanos capítulo 4, versículo 11 al 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Está hablando de Abraham, ¿verdad? Que estuvo estando aún incircunciso. Claro, cuando Abraham creyó a Dios no estaba circuncidado, era incircunciso, ¿se acuerdan? Cuando Dios lo llama y lo dice, sale de tu tierra, Abraham no estaba circuncidado. Era un gentil en una tierra pagana, ¿verdad? Creyendo en sus dioses paganos, pero fue a escuchar la voz de Dios, el Dios de los cielos, el Dios que nosotros seguimos, y él obedeció. Y esa fe le fue contada por justicia, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Padre es Abraham, padre Abraham, nuestro padre Abraham es padre de la fe, es el ejemplo de la fe, ¿verdad? Para nosotros los gentiles, los no circuncidados. Y a fin también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Qué es contada por justicia? La fe. La fe que depositó Abraham en la palabra de Dios, la fe que nosotros depositamos en la palabra de Dios, en el Evangelio de nuestra salvación, eso no es contado por justicia. Ven que se vuelve a repetir la misma historia. Para ser salvo, siempre desde la antigüedad, siempre fue así. Y después lo vamos a ver. Siempre fue así. Por fe. Fe en la palabra de Dios. Y versículo 12. Y padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado. ¿Se dan cuenta? Bueno, como ya lo expliqué eso, ¿verdad? Antes Abraham de ser circuncidado, escuchó la voz de Dios y obedeció. Bueno, después se circuncidó Abraham, ¿verdad? Para hacer un pacto con Dios.
Y bueno, y ahí nace la circuncisión, al octavo día de nacimiento. Versículo 16 del capítulo 4. Por tanto, bueno, acá el resumen de Pablo, como siempre. Por tanto, dice, es por fe, para que sea por gracia, o sea, un regalo de Dios, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Otra vez lo recalca y lo recalca Pablo una y otra vez. ¿Por qué? Porque es muy importante. Entonces, ¿qué usó Abraham? Fe. Fe es la que nos justifica. Es un regalo de Dios, tanto a judíos como a gentiles. Siempre la salvación fue por fe. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Sigue siendo por fe. Bueno, miren lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 3. Segunda de Corintios. Gálatas capítulo 3. Versículos 6 al 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Se dan cuenta? Es lo que dice la Escritura. Versículo 29 del capítulo 3. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Bueno, somos justificados por fe. Bueno, pero ¿qué promesa está hablando? ¿Qué promesa está hablando aquí Pablo? Vamos a Génesis, al principio. Para entender muchas veces algún tema, muchas veces hay que ir al principio. ¿Por qué? Por el principio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inmutable como Dios, no cambia. Dios no cambia, no es que, bueno, antes era la ley y ahora es por fe y algo nuevo que trajo Pablo, no, siempre fue por fe. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios, creyó la palabra de Dios. Abraham fue nacido de nuevo por la fe en Dios. Fue justificado por la fe. Ya vemos que en el Antiguo Testamento ya la salvación era por fe. Siempre, siempre va a ser por fe. ¿Fe en quién? En Dios, en su palabra. Y ahí es donde Dios nos justifica. Volvemos a Romanos, capítulo 4, versículo 2. Bueno, dice así. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Está? Bueno, Abraham hizo cantidad de obras, ¿está? Mandado por Dios. Pero eso no es lo que justificó a Abraham. Lo que justificó a Abraham fue creer a la palabra de Dios, no las obras. Por eso las obras, muchas veces Dios lo dice en su palabra, son como trapo de inmundicia, nuestras obras. Nosotros no somos salvos por obra, no somos salvos por servir a Dios. Nosotros somos salvos por fe en el Hijo de Dios, que Él murió por nuestro pecado, fue sepultado y resucitó el tercer día. Bueno, Abraham por fe creyó en la palabra de Dios, no fue por sus esfuerzos humanos. Bueno, podría haber sido, ¿verdad?, por sus esfuerzos, porque acuérdense que Abraham era un gentil, que estaba en su tierra con sus padres, tranquilo, Dios le habla y él se va. ¡Wow! ¡Qué obra! ¡Qué fe! Bueno, pero él obedeció y ahí cuando obedece Dios lo santifica, lo justifica y lo prepara para el servicio de Él, para que sea un ejemplo. El cristiano, lo mismo. Dios lo salva, ¿verdad? Lo santifica, lo justifica, lo purifica y lo pone aparte para el servicio para Él. ¿Ah? Y ahí es donde un hombre y una mujer de fe está apartado para el servicio de Dios. Dios le da el alimento espiritual a través de su palabra y le da su espíritu. ¿Para qué? Para que esa persona esté creciendo y madurando en la fe para dejar un legado y vivir esa vida, ¿verdad? Esa vida de fe haciendo buenas obras, buenos frutos. Pero no por los frutos nos vamos a justificar, sino por la fe en el Hijo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, versículo 26, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, ¿qué es lo que eligió Dios? Sino que los necios del mundo
y escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Bueno, y lo vil del mundo y lo menospreciado de Dios, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué hace esto Dios? Para que nadie se jacte en su presencia. Bueno, Señor, vos me elegiste a mí porque yo soy tan intelectual, tan buena persona, pero Dios me está enseñando todo lo contrario otra vez su palabra. Mas, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Bueno, eso es lo que hace el cristiano. Nosotros no nos gloriamos, si vamos tantos años, sigo de cristiano y tantos años he hecho tantas cosas. Hermanos, si estamos aquí es porque la gracia de Dios ha estado con nosotros. Ese regalo que no tiene fin de Dios, por la salvación y la misericordia de Dios y su gracia, que está a favor siempre de nosotros, es que estamos aquí. No es por nuestros esfuerzos humanos, no es por nuestras obras, no es porque seamos inteligentes, sino que todo se lo debemos a Dios. ¿Y qué hace el cristiano? Alaba a Dios, alaba al Señor. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Romanos capítulo 4, versículo 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, ¿qué creyó Abraham? ¿Qué creyó Abraham? Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 4 al 6. Dice así: luego vino a él palabra de Jehová, está hablando de Abraham, ¿verdad? Luego vino a él, o sea, Abraham, palabra de Jehová, diciendo: no te heredará este. Está hablando, ¿verdad?, del hijo que tuvo con su sierva. ¿Está? El Señor le dice: no, este no va a ser tu heredero. Diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora, mira los cielos. Cuenta las estrellas, dice, si la puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Así será tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Y creyó a Jehová. ¿Y esto que le fue? Contado por justicia. Vemos que la palabra creer a Dios es contado por justicia delante de Dios. Es contado por justicia delante de Dios. Bueno, Abraham creyó que iba a tener un hijo, Isaac, ¿verdad? Bueno, y él ya era anciano y su esposa también. Bueno, y verdad que habría que tener fe, ¿no? Ver una persona ya anciana, su esposa anciana, y cómo va a quedar embarazada, ¿verdad? Pero bueno, Dios le dijo a Abraham y Abraham creyó, ¿verdad?, lo que Dios le dijo. Bueno, y eso es lo que creyó Abraham y le fue contado por justicia. Eso se llama fe, fe en la palabra de Dios. Hoy en día, lo mismo el creyente cree lo que dice la Escritura. Bueno, cuando éramos inconversos, como dijimos, vino un día una persona y nos habló del Evangelio y ahí creímos en el Evangelio, gracias al Espíritu de Dios que nos saca la venda de nuestros ojos. Bueno, y ahí nos identificamos ¿con quién? Con Abraham. Abraham hizo lo mismo, vino Dios, le habló, ¿verdad? Además que en aquel tiempo era Dios que hablaba con las personas, en este tiempo ahora Dios manda a sus siervos o a personas, ¿verdad? Hasta un inconverso puede mandar y predicar el Evangelio. Cualquier religión puede venir y predicar el Evangelio. Dios usa a cualquier cosa para que las personas sean salvas. Bueno, y ahí nace la fe. Esa fe que también tenía Abraham, la misma fe tiene un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios promete darle vida eterna a los que creen en Él. Y bueno, nosotros creemos y esa fe es contada por justicia. Lo mismo que creyó Abraham cuando Dios le dijo que de su descendencia iba a salir una generación bendita, ¿verdad? Bueno, mírala, dice la estrella. ¿Las puedes contar? No, por supuesto que no. Muchas veces también le dijo: mira la arena del mar, ¿la puedes contar? Bueno, así será tu descendencia. Bueno, vemos hoy en día la descendencia de Abraham, los judíos, pero también nosotros, la iglesia, es descendencia de Abraham
no por la carne, sino por la fe en el Señor Jesucristo, en Dios. Bueno, así como Abraham es caracterizado por un hombre de fe, así también nosotros, donde estemos, debemos ser caracterizados por una persona de fe en las Escrituras. Defendemos las Escrituras, amamos las Escrituras. Si no, no nos parecemos a Abraham, ¿verdad? Nos parecemos a los fariseos, ¿verdad? Nos alardeándonos de nuestra religión, de lo que hacemos, de los años que tenemos, pero no hacemos lo que dice la Escritura. Entonces esa fe no es contada por justicia, sino la fe contada por justicia delante de Dios es creyendo los mandamientos de Dios. Y bueno, ¿y qué creyó Abraham? ¿Qué promesa? Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De la descendencia de Abraham, ¿quién iba a venir? El Mesías, ¿verdad? Y de gracia a la descendencia de Abraham iba a venir el pueblo judío, y del pueblo judío venía el Mesías, y ahí donde los gentiles iban a salvar. Entonces se va agrandando, ¿verdad? Toda la familia de Abraham. Y la promesa de Dios la está cumpliendo. La familia de Abraham se está agrandando, la familia de fe, la familia de hombres de fe, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser caracterizados por ser personas de fe en la Escritura. Hebreos, capítulo 11, que es el capítulo, muchos dicen los héroes de la fe. ¿Y quién está en primer lugar? Hebreos capítulo 11, versículo 8, por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios se le apareció, le dijo, ven, vamos, hay una tierra que yo te voy a dar. ¿Y dónde está, Señor? Vos seguime, vos andá y tenés que hacer lo que yo te diga, y vas a llegar a esa tierra prometida, donde yo te quiero que vos te instalé ahí, y ahí va a salir tu descendencia, y ahí va a ser tu pueblo. ¿Tá? Por la fe se habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Vemos a Abraham y una mujer, Sara, su mujer, su esposa, una mujer de fe. Bueno, ¿qué es lo que para Dios vale? Porque por algo lo dejó acá en su palabra, ¿verdad? La fe. La fe. La fe es lo que vale para Dios. Y la fe de ellos fue justificado por justicia en obedecer la palabra de Dios. Y la fe del cristiano es contada por justicia. Y ahí es el momento donde empezamos a vivir la palabra de Dios, vivir por fe, andando en buenos caminos, dando buenos frutos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Bueno, eso se tiene que notar en la vida de los cristianos. No debemos de dudar. Bueno, muchas veces Abraham también falló. Bueno, ¿por qué falló? Porque dudó, ¿verdad? Fue un hombre que también dudó de la palabra de Dios. Era un hombre que tenía las mismas debilidades que tenemos nosotros. También nosotros dudamos y caemos. Pero Abraham se arrepentía y continuaba su carrera mirando siempre al galardón, a esa tierra, ahí es lo que Dios le había prometido. Y bueno, ahí estaba Abraham, con sus deficiencias, con sus buenas obras, con sus malas obras, y ahí va, ¿verdad? Tropezando, levantándose y siguiendo. Lo importante es continuar. Lo mismo nosotros, caemos, confesamos el pecado, nos arrepentimos, pero continuamos mirando al cielo, porque allá no está nuestra patria. Allí es nuestra patria celestial. Entonces la justificación viene a través de la fe salvadora de Dios, y esto es un regalo de Dios. Efesios 2:8, un regalo de Dios. Volvemos a Romanos capítulo 4, versículo 3. Dice así, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es contado? Contado quiere decir imputar. Es tener algo que le pertenece a una persona y se lo da a otra.
¿Ah? Dios es Dios de toda justicia. La justicia, ¿verdad? El Evangelio es de Dios. Acuérdense que la justicia de Dios es el Evangelio. ¿Tá? El Evangelio es de Dios, es de Él. ¿Tá? Pero ¿qué pasó? Él lo quiso dar a nosotros. Su justicia la quiso dar por gracia, por misericordia. Bueno, Él dio a su Hijo en la cruz para morir por nosotros. Él dio, ¿verdad?, su justicia, compartió su justicia, la salvación del ser humano, ¿verdad?, la compartió con nosotros, con su iglesia. Bueno, así como Abraham creyó a Dios y le regaló su justicia, también a la iglesia, a los hijos de Dios, Dios le regala su justicia, le regala el Evangelio de la salvación. Génesis capítulo 15. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, volvemos. ¿Qué justicia? ¿Qué justicia? Usted me va a decir, ¿qué justicia está hablando ahí? Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 17. Son versículos conocidos. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, ¿qué es el Evangelio? La justicia de Dios. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Abraham era un hombre justo, por eso la Biblia lo pone como un hombre justo, ¿verdad? Un ejemplo de un hombre de fe, ¿tá? Sin ver a Dios, sin saber dónde iba, él escuchó la voz y salió, él creyó, con sus caídas y sus levantadas, pero él fue un hombre de fe, creyó y continuó el camino que Dios le había trazado. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, aparte de la ley, Dios le manifestó en la antigüedad su ley, ¿verdad? ¿Verdad? Para que la gente conociera la ley y se arrepintiera. ¿Ah? Pero ahora, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dios trajo más luz a hoy en día para que entendiéramos más la ley y el mensaje que trajeron los profetas de la antigüedad. ¿Cuál era cuál era el mensaje de la antigüedad? Que se arrepientan de sus pecados y crean en la palabra de Dios. Lo mismo hoy. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, en la justicia de Dios. Desde la antigüedad está hablando de la fe en las Escrituras, fe en la palabra de Dios, creer en la Biblia, creer en las Escrituras. Desde la antigüedad los profetas hablaron al pueblo de Israel, y hoy en día aquellos que predican y aquellos que están enseñando las Escrituras, aquellos que están evangelizando, lo mismo, el mismo mensaje. Dios no ha cambiado su mensaje. Los profetas de la antigüedad a los profetas de hoy, que son los predicadores, no han cambiado su mensaje. Continúa el mismo mensaje. Crean en la palabra de Dios, arrepiéntanse de su pecado y crean en la palabra de Dios. Y esto, bueno, obviamente que lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo saca el velo de nuestros ojos, nos lleva a arrepentirnos, y esa fe salvadora nace en nosotros, y es solamente por el Espíritu Santo es que obedecemos las Escrituras. ¿Por qué una persona que pasa tiempo dentro de las iglesias y no obedece la Escritura vive como un mundano? ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Al no tener el Espíritu Santo no puede tener las obras de la fe, ¿verdad? Las obras del Espíritu. Pero nosotros tenemos una promesa que Dios nos hizo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, el que está en nosotros es más poderoso que está en el mundo. Lo vimos el domingo, ¿verdad? No hay nadie que sea más poderoso, no hay nada que sea más poderoso que el que está dentro de nosotros, ¿verdad? Porque es Dios, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a vivir una vida de fe, una vida que le agrade a Dios, una vida que, bueno, que le traiga gloria a Dios, y que el mundo vea, esta persona es una persona de fe. Solamente lo podemos hacer cuando tenemos el Espíritu Santo. Bueno, cuando no tenemos el Espíritu Santo, obviamente una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede vivir una vida de fe. Pero también la persona que tiene el Espíritu Santo, al pasar de los años, esa persona va a ser perfeccionada.
porque Dios lo promete. Y si Dios lo promete, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios lo va a hacer. Entonces, si Dios dice que va a perfeccionar la obra que comenzó en tu vida y en mi vida, Él lo va a hacer. Y sí y amén. A los hijos de Dios, Dios los perfecciona. ¿Ah? Obviamente que las religiones, Dios aborrece las religiones, ¿verdad? Sino Él ama al justo, aquel que vive por fe, fe en las escrituras, no fe en sus obras, no fe en su mentalidad, no fe en lo que sabe de la Biblia, sino fe, la fe que cree en la palabra de escritura, la fe que dice, bueno, si Dios lo dijo, lo va a hacer. Y es sí, amén. Yo sé que no lo puedo hacer, pero Él sí lo puede hacer. Yo no. Yo lo que puedo hacer es pecar, porque yo soy débil. La ley de Dios es perfecta, pero yo soy el débil. Pero el que está en mí, el más poderoso que está en el mundo y más poderoso que mi carne. Y Dios dice que lo que está en mí, el Espíritu Santo, me va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esa es la fe que tenemos. Obviamente que no somos hombres y mujeres perfectos en fe, 100%, porque vamos a caer como cayó Abraham, como cayó David, como cayó Moisés, como han caído todos los profetas. ¿Por qué? Porque eran hombres vivían en un cuerpo humano, de carne como nosotros, a nuestros deseos, y ellos cayeron, nosotros también. Vamos a fallar, pero nuestra promesa está en Cristo. Nuestra promesa está en Dios. Por eso no está en nuestra fuerza. Nuestra obediencia tiene que ser caracterizada, ¿verdad?, con aquellos que nos ven, nos miran vivir, no dentro de la iglesia, sino fuera, en nuestro diario vivir, en nuestro hogar, en nuestros trabajos. Bueno, ¿qué obedecemos? Obedecemos las escrituras como Abraham. Abraham no dijo, Abraham no fue y le dijo a Dios, no, Señor, mirá, yo sé que tengo que ir a donde tú me dices, pero mostrame un poquito, a ver mostrame alguna imagen, o mostrame alguna foto, a ver cómo va a ser, dónde voy a ir. Y no, heme aquí, Señor. Y él fue, ¿verdad? Y eso es lo que a Dios le gusta. Cuando Dios habla, dice algo, acá está el cristiano, dice, heme aquí, Señor. Aquí estoy para obedecer y aquí estoy para cumplir. Por eso debemos, ¿verdad?, analizarnos, mirar las escrituras, ver los ejemplos que Dios nos ha dado como Abraham, si nos parecemos a Abraham. Un hombre, ¿verdad? También aquellas que son mujeres, también, como Sara, que creyó a Dios, ¿verdad? Y va en base de creer en lo que Dios dijo, le fue contado por justicia. Y tuvo a Isaac. ¿Ah? Dios lo que le gusta es que le obedezcan y que crean en Él. Y que crean en Él. Bien, vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, queremos adorarte, queremos bendecirte, Señor, y darte gracias, Padre, por tu misericordia, al ver, oh Dios, Señor amado, estos hombres y mujeres de fe. Padre, cuánto nos falta a nosotros para poder ser esos hombres y mujeres que te agrademos. Señor, que seamos, oh Padre amado, hombres y mujeres de fe. Ayúdanos y aumenta nuestra fe, Señor. Padre, que deseemos estudiar las Escrituras, porque tu Escritura, tu palabra es la que aumenta la fe, es que alimenta la fe. Si no la leemos, Señor, nuestra fe va a menguar. Ayúdanos, Padre. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor amado, de estar entretenidos por las cosas del mundo y que nos estemos ocupando de nuestra salvación como temor y temblor, como tú lo mandas. Señor, queremos agradarte, queremos ser buenos siervos, útiles en tu mano. Padre, sabemos que somos inútiles porque tantas veces hacemos lo que simplemente tenemos que hacer y tantas veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Perdóname, Señor. Perdóname mi inutilidad por ser tan fracasado, Señor. Pero mi esperanza está en ti y en tu palabra, que tú, oh Dios, vas a perfeccionar la obra que has comenzado en mi vida hasta el día de Jesucristo. Señor, que venga mi Salvador, venga mi Señor a buscarnos a nosotros, a tu iglesia, y estemos preparados para irnos contigo, Señor. Oh, amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, por esta tarde que tú nos has permitido hablar de tu palabra. Ahora, Padre, queda lo más importante, ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, por orar y por estar con nosotros. Sigan por favor orando para que este ministerio de predicar la palabra de Dios sea posible. Gracias a sus oraciones y a otros hermanos que están sirviendo, ¿verdad? No solo yo, sino siempre ahí está el apoyo de otros hermanos
yo simplemente estudio y predico. Hay otros hermanos que están para hacer visitación, otros para evangelizar, otros para orar. Bueno, todos somos útiles en el reino de los cielos. No solamente el que predica, sino todo el equipo, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Las manos es útil para todo el cuerpo, ¿verdad? Las piernas son útiles para todo el cuerpo. Entonces necesitamos los unos de los otros. Muchas veces dicen, hay hermanos y hermanas que han dicho, yo no hago nada para el Señor. Pero si tú puedes orar más que yo, bueno, mejor, es un ministerio donde estás apoyando, ¿verdad?, para la extensión del reino de los cielos. Bueno, gracias por compartir también este pequeño mensaje y bueno, sigan fieles al Señor, que el Señor viene pronto a buscar. Bendiciones.